Cordial saludo a estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Ecuaciones Diferenciales. Quien les habla, Javier Andrés Moreno Torres, y vamos a mirar algunos ejercicios para la fase 1 de ecuaciones diferenciales. 1, 2, 3, 4. Al estudiar álgebra y trigonometría se resuelven ecuaciones como ax al cuadrado más bx más c igual a 0, en donde tenemos que encontrar una variable x. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos ecuaciones diferenciales, por ejemplo, de la forma y' más 2y' más y igual a 0, no se busca una variable, sino se busca una función. Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos hacer la comprobación de una ecuación diferencial simplemente desde su solución. En este caso tenemos como una solución tentativa que y es igual a x a la 4 sobre 16. Y que esa solución que nosotros acabamos de dar le sirve a la ecuación diferencial de y sobre dx igual a x y elevado a la 1 medio. En el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Básicamente lo que vamos a realizar son unas sustituciones. Entonces les propongo como primer paso igualar la ecuación diferencial a 0, de tal forma que nos quede de y sobre dx menos x y elevado a la 1 medio igual a 0. Lo segundo es sustituir por la ecuación dada. Recordemos que y es igual a x a la 4 sobre 16, sacamos su primera derivada, en donde de y sobre dx va a ser igual a x a la 3 sobre 4. Realizamos la sustitución en la ecuación diferencial original, de tal forma que nos quede x a la 3 sobre 4 menos x a la 4 sobre 16 elevado a la 1 medio, y eso igualado a 0. Ahora simplemente hacemos el trabajo algebraico, rompemos los paréntesis y nos quedará x a la 3 sobre 4 menos x a la 3 sobre 4 igual a 0. La parte izquierda nos dará 0 y eso es igual a 0. En este momento nosotros ya reconocemos que la solución original correspondía a la ecuación diferencial dada. En este video tutorial vamos a mirar las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Primero miraremos la solución por variables separables, después por homogéneas, miraremos las ecuaciones exactas, el factor integrante y una aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden. En primer momento vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales que se pueden solucionar por variables separables. Primero, expresar la ecuación diferencial de la forma m de x por dx más ny por dy. Es decir, la función que está acompañada por el término de x la vamos a denominar m, y la función que está acompañada por el término de y lo vamos a denominar n. En ese sentido, tenemos que garantizar que todos los términos en función de x queden en un solo sumando y que todos los términos en función de y queden en el otro sumando. Después de haber realizado esta separación a través de un trabajo algebraico, vamos a integrar, y esta integral pues va a ser igual a nuestra constante de integración. Teniendo lo anterior en cuenta, vamos a realizar las siguientes operaciones. Entonces, en el lado izquierdo vamos a encontrar las expresiones matemáticas y en el lado derecho vamos a encontrar la explicación. Lo primero que nos dan a nosotros es la ecuación diferencial. En este caso tenemos x y por dx más e a la menos x al cuadrado factor de y cuadrado menos 1 por dy igual a 0. En este ejemplo nos van a dar un valor inicial. Básicamente el valor inicial nos dice que y de 0 es igual a 1, es decir, que y va a ser igual a 1 mientras x va a ser igual a 0. Si nosotros analizamos nuestra ecuación diferencial, vemos que nuestro primer sumando debe estar en términos de x. Sin embargo, existe una y que nos impide tenerlo por variables separables. Lo mismo sucede en el segundo sumando. Suponemos que todos los términos tienen que estar en términos de y. Sin embargo, vemos un e a la menos x al cuadrado que molesta ese criterio. Para poder eliminar la y a la menos x en los respectivos sumandos, vamos a multiplicar por e a la x al cuadrado sobre y. Eso me va a permitir básicamente eliminar la y
de mi primer sumando y eliminar e a la menos x al cuadrado de mi segundo sumando. Arreglamos la ecuación de tal forma que nos quede x e a la x al cuadrado por dx más y menos 1 sobre y por dy igual a 0. Después de que logramos nuestro primer objetivo, que es separar los términos de x y los términos de y, vamos a integrar. Integramos x por e a la x al cuadrado por dx más y menos 1 sobre y por dy igual a 0. Después de haber integrado, queda nuestra expresión e a la x al cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de y igual a c. Y eso va a ser igual a un c1. Entonces nos va a quedar e a la x al cuadrado más y cuadrado menos logaritmo de y cuadrado igual a 2c1. Básicamente esto se hizo para eliminar los 2 que se encontraban en los denominadores de mis fracciones. Fijémonos que en el tercer sumando nos quedó logaritmo natural de y al cuadrado. Eso pasa por las propiedades de los logaritmos, donde cuando tenemos una constante multiplicada por logaritmo de y, esta puede pasar a ser un exponente. Realizamos las operaciones aplicando las condiciones iniciales, en este caso que y de 0 es igual a 1. Entonces quedaría que primer sumando 1, segundo sumando 1, el tercer sumando sería 0 y la suma de 1 más 1 nos daría 2 y 2 viene siendo la constante. En estos términos, mi solución particular cuando y de 0 es igual a 1 quedaría e a la x2 más y a la 2 menos logaritmo natural de y al cuadrado igual a 2. En las homogéneas, algunas ecuaciones diferenciales que no son separables en términos de x y en términos de y se convierten en separables tras un cambio de variables. Entonces, una ecuación diferencial homogénea es cualquier ecuación de la forma m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0, donde m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Teniendo en cuenta eso, si nosotros conocemos que m de x, y por dx y n xy por dy es igual a 0 y es homogénea, se puede transformar en una ecuación diferencial separable por medio de una sustitución. Y la sustitución que vamos a realizar es cuando y es igual a bx, donde v es una función derivable de x. En un ejemplo, tendremos que nuestra ecuación diferencial es x al cuadrado menos y cuadrado por dx más 3xy por dy igual a 0. Son ambos homogéneos de grado 2 y realizamos el cambio de variable. Y es igual a b por x. En dado caso, nuestra derivada de y va a ser igual a x por db más v por dx. Entonces aquí simplemente recordar el producto de una derivada. Realizamos la sustitución, de tal forma que donde encontrábamos y la vamos a cambiar por b por x, y donde encontrábamos un dy la vamos a cambiar por x por db más b por dx. En ese sentido nos va a quedar x al cuadrado menos b al cuadrado, x al cuadrado, todo multiplicado por dx, más 3x, factor de b por x, factor de x de b más v por dx igual a 0. Realizamos las sustituciones y ahora realizamos el trabajo algebraico. De mi primer sumando puedo fácilmente sacar un factor común como lo es x al cuadrado, de tal forma que me quede x al cuadrado factor de 1 menos v al cuadrado por dx. Más, en mi segundo sumando, podemos ver que fácilmente podemos factorizar 3vx al cuadrado, x por db, más b por dx igual a 0. Le hacemos los arreglos algebraicos necesarios a nuestra ecuación y nos damos cuenta que en el primer sumando que podemos factorizar x al cuadrado. Si hacemos la división por x al cuadrado al lado izquierdo y al lado derecho, simplemente eliminamos x cuadrado y nos quedaría 1 menos v cuadrado factor de dx más 3bx por db más 3b cuadrado por dx igual a 0. En ese sentido simplemente volvemos a reemplazar b igual, arreglando nuestra ecuación quedaríamos x a la 4 igual a c
factor de 1 más 2v al cuadrado, y todo eso elevado a la menos 3. Reemplazamos v igual a y sobre x y tendremos x al cuadrado más 2y cuadrado, que va a ser igual a c por x al cuadrado. Ahora miremos las ecuaciones exactas. Cuando nosotros tenemos una ecuación de la forma mxy por dx más nxy por dy igual a 0, es una ecuación diferencial exacta si existe una función f de dos variables x y y con derivadas parciales continuas, tal que la derivada en términos de x, que la derivada en función de x sea igual a la función m y la función y la derivada de y, tal que la derivada de x de la función sea igual a la función m y la derivada en términos de y sea igual a la función n. La solución general de la ecuación es f de xy igual a c. Lo primero que tenemos que comprobar es si esa ecuación es exacta o no es exacta. En esos términos, la ecuación diferencial xy cuadrado más x por dx más y x al cuadrado por dy es igual a 0. Es exacta porque cuando sacamos la derivada de m con respecto a y, va a ser igual a la derivada de la función n con respecto a x. Fijémonos que sacamos las derivadas rápidamente y encontramos que la primera es igual a 2xy y la segunda es exactamente 2xy. En ese momento, nosotros, después de haber aplicado esta condición, reconocemos que es una ecuación exacta. La ventaja de que sea una ecuación exacta es que ya tenemos un procedimiento establecido. Miremoslo. Por ejemplo, después de haber comprobado que la anterior ecuación era exacta, procedemos a buscar la función de xy, que va a ser igual a la integral de la función m con respecto a dx. Obtenemos la función general f de x y igual a c. Entonces, realizamos la integral menos x al cubo más g de y. ¿Sí? Ese g de y, anteriormente nosotros conocíamos que existía una constante de integración. Aquí nuestra constante no es una constante, sino es una función de integración. El resultado que obtuvimos, el resultado lo vamos a derivar ahora. El resultado lo vamos a derivar con respecto a y. Cogemos la ecuación que salió como resultado de la integración y le sacamos la derivada, pero con respecto a y. Si realizamos ese procedimiento, nos va a quedar x al cuadrado, ¿cierto?, más g' de y, ¿sí? Porque g' de y, pues básicamente es la primera derivada de g de y. Es la primera derivada de g de y. El anterior resultado lo vamos a comparar con la función n. Recordemos que la función n es x al cuadrado menos 2y. Y si hacemos esa comparación, vamos a darnos cuenta pues que x al cuadrado obviamente es igual a x al cuadrado. En conclusión, g' de y va a ser igual a menos 2y. Es la conclusión que sacamos. ¿Qué hacemos con ese menos 2y? Lo vamos a integrar con respecto a y. De tal forma que nos va a quedar menos y al cuadrado más c1. Y entonces concluimos que f de x va a ser igual a x al cuadrado. Y entonces vamos a concluir que la función x, y va a ser igual a x al cuadrado y menos x a la 3 menos y cuadrado más c1. La solución general entonces nos quedará x al cuadrado y menos x a la 3 menos y cuadrado igual a c. ¿Qué es lo que busca el factor integrante? Simplemente volver una ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta. Veamos. Si m de xy por dx más n por xy por dx es igual a 0, si yo veo que 1 sobre la función de n, factor de la derivada
en términos de y de m menos la derivada en términos de x de n va a ser igual a k. A kx es una función de x solamente, ¿sí? Entonces el factor de integración pues me va a quedar e elevado a la integración de k de x por dx. La otra es, si 1 sobre m factor de la derivada en términos de x de la función n menos la derivada en términos de y de la función m es igual a k de y, es una función de y solamente, es una función de y solamente. Entonces el factor de integración va a quedar e elevado a la ky por dy. Para eso, pues nosotros, vamos a recordar que el factor de integración lo que hace es convertirme una ecuación no exacta en una ecuación exacta. Es decir, que nosotros tenemos que buscar el factor de integración, multiplicarlo al lado y lado de la ecuación y después seguir el procedimiento que vimos anteriormente con ecuaciones exactas. Veamos entonces la primera parte. Tengo mi expresión matemática, que es mi ecuación diferencial no exacta, ya lo hemos comprobado internamente. Entonces y cuadrado menos x por dx más 2y por dy es igual a 0. Hacemos la comprobación, reemplazamos y sacamos en el resultado. Entonces 1 sobre la función n. Entonces la función n es 2y, acá está. La derivada en términos de y de la función m. Entonces sacamos la función que quedaría 2y sobre 2, aquí está, menos la derivada de x. Pero como esto es una constante, la derivada, y estamos sacándolo en términos de y, pues aquí nos va a dar 0. Menos, miremos la función n y saquemos la derivada en términos de x. Si hacemos eso, 2y, como es una constante, porque estamos mirándolo en términos de x, pues 2y, la derivada de 2y va a ser igual a 0. Y entonces 2y sobre 2y va a ser igual a 1. Y 1 va a ser mi k de x. Vamos al factor de integración, que sería e elevado a la integral de 1 por dx. Y la integral de 1 por dx, entonces la integral de 1 por dx va a ser igual a x. Es decir, que nos quedará e a la x. Retomamos mi ecuación original y sacamos que e a la x factor de y cuadrado menos x por dx más e a la x por dy igual a 0. Y este factor de integración nos permitió llevar la ecuación diferencial, que era inicialmente no exacta, a una ecuación diferencial exacta. Y seguimos el procedimiento anteriormente visto.